Un saludo a todos los miembros de nuestra comunidad de pensamiento sistémico. Bienvenidos nuevamente a este espacio en donde hablamos, dialogamos con diferentes investigadores y profesionales que trabajan en el campo de los sistemas complejos. Hoy nos complace tener con nosotros a Cristina Massoyer. Cristina es una física uruguaya que desde el 2009 vive en España y es profesora agregada de la Universidad Politécnica de Cataluña. Cristina pues da actualmente las clases de física básica, física no lineal y un curso de máster en fotónica. No sé si lo diré. Y bueno, además Cristina es especialista en los campos de láseres, fotónica y el estudio de series climáticas. Cristina es una de las pioneras en la utilización de los sistemas complejos para estudiar el fenómeno del cambio climático. Algo que motiva que esté aquí contándonos un poco su experiencia. Cristina, ante todo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. En realidad nosotros hacemos análisis de datos climáticos, pero no nos hemos concentrado de momento en estudiar el cambio climático. En realidad estamos tratando de investigar y estudiar datos para tratar de extraer más información, pero de los últimos, digamos, 30 años. El área nuestra de investigación es análisis de datos, es tratar de identificar patrones, estructuras en los datos, similaridades en el clima en distintas regiones, pero si bien estamos comenzando a hacer algún pequeño estudio dirigido hacia cambio climático, no es donde hemos centrado el esfuerzo hasta ahora. Cristina, la primera pregunta que te quería hacer es, para ti, ¿qué es un sistema complejo? Es muy buena pregunta, es una excelente pregunta. Un sistema complejo en principio es un sistema que no se puede controlar. O sea vamos a decir, para mí, hay muchas definiciones de sistemas complejos y seguramente uno en Wikipedia siempre encuentra algo. Sí. Para mí una característica muy clásica de los sistemas complejos es que son difíciles de controlar. Y después lo otro es que son muy, muy difíciles de predecir. O sea, uno trata de controlar, trata de producir o evitar cierto fenómeno, producir un cambio o evitar el cambio, y el sistema, pues podemos tener suerte, pero de algún modo reacciona por otro lado y sale algo inesperado. O sea, es un sistema que nos sorprende, es un sistema que tiene una respuesta a lo que nosotros intentamos hacer, que a veces es muy inesperada. Y bueno, es un sistema complejo. En realidad, la definición clásica es un sistema compuesto por un gran número de elementos que interactúan entre sí en forma no lineal y que cada un elemento tiene su propia dinámica muy compleja, que sumado a las interacciones hace que todo sea muy complicado. Muy complicado. Sí, es una definición muy interesante y bueno, te digo, aquí siempre eso nos gusta, nos interesa mucho eso, poder contrastar las diferentes opiniones de todos los expertos y especialistas que pasan por este espacio. También en diferentes libros, textos, siempre hacen referencia a que uno de los campos donde mejor parece funcionar, el estudio de los sistemas complejos, las técnicas asociadas a ellos, es en el estudio de los fenómenos climáticos. Te iba a preguntar si tú estás de acuerdo, en tu caso, ¿cómo lo aplicas? ¿Qué técnicas utilizas? Sí. Un poco que nos cuentes tu experiencia. Una característica también muy importante, y por eso lo quiero decir en relación también con el clima, es que un sistema complejo no se puede descomponer en la suma de partes. O sea, uno puede tratar de entender esta parte, pero el total es distinto del sistema original, o sea, no se puede reducir. Y volviendo al clima, yo he estudiado fenómenos atmosféricos, pero están muy directamente relacionados con fenómenos oceánicos, que a su vez está todo súper conectado con la química de los productos, de las moléculas, que es la contaminación ambiental, que tenemos que tener en cuenta el tema de las nubes. Y bueno, en fin, si te empiezo a hablar del clima como un sistema complejo, los oyentes pueden googlearlo, se llama el horrendogram. Si encuentran el horrendogram, van a ver que es un diagrama donde ahí parecen 25.000 cajas de distintas cosas que están todas interconectadas entre sí, y eso de alguna manera caracteriza el sistema
el clima, el sistema dinámico, el clima de la Tierra. Claro, uno puede focalizarse en entender las corrientes oceánicas, por ponerle, o una en particular, la corriente del Golfo. Pero claro, hay muchísimos otros factores que también hay que entender para poder hacer algún tipo de estudio que pueda llegar a alguna conclusión robusta de cómo. O sea, es un sistema que está interrelacionado, ¿no? Entonces, y si queremos ir más ahí, los feedbacks, ¿no? Si la gente cuando, por ejemplo, se muda de una región porque hay sequía, bueno, pues eso cambia, ¿no? Porque si se muda en otro lugar, ya eso tiene un cambio en el clima y capaz que hay mayor sequía, la sequía. Es decir, el efecto también de las personas en el ambiente es un efecto que está siendo muy importante y en los modelos es imposible de incluir, ¿no? Sí. Entonces, claro, está la otra tipo de solución que es decir, bueno, pues nos olvidamos de los modelos, analizamos los datos observacionales, tratamos de tener mejor sistema de adquisición de datos, extraer datos, pero es muy complicado, es muy difícil, porque claro, uno no puede detectar con la resolución que quisiera a todo instante de tiempo datos en todo, entonces hay que inferir y para eso se necesitan los modelos, porque es lo que se llama el data mining o el reanálisis. Uno tiene observaciones en algunos lugares particulares, algunos tiempos especiales y el resto hay que tratar de buscar datos que sean consistentes con lo que serían esas condiciones de borde. Se precisan los modelos, evidentemente. Y bueno, Cristina, ahora yo te quiero preguntar un poco con lo que es tu equipo de trabajo, tu experiencia de investigación. ¿Tú definirías a tu equipo de trabajo como un equipo interdisciplinar y nos puedes contar un poco cómo está compuesto, vuestra dinámica de funcionamiento? Yo estoy muy contenta con mi equipo de trabajo. La verdad que es un placer trabajar con la gente con quien trabajo. Estoy muy orgullosa. Tengo a nivel, este es un tema evidentemente interdisciplinar, ¿no? O sea que tenemos que encontrar un lenguaje en común con gente que sepa mucho de clima. De un colaborador con quien hemos trabajado muy bien, un climatólogo, Marcelo Barreiro, profesor. Él es la persona que ha podido encontrar muchas cosas en los resultados nuestros. O sea, nosotros nos dedicamos más a la parte de análisis de datos. Pero claro, no tenemos el background, el conocimiento climatológico para interpretar estos resultados. Entonces, o sea, para mí es esa colaboración entre científicos en el área de análisis de datos y técnicas para analizar datos y los climatólogos que realmente pueden ver a qué se debe, qué podría ser, cómo se puede interpretar. Eso ha sido fundamental. Y después tenemos los estudiantes que han sido maravillosos. Tuvimos un proyecto europeo. En ese proyecto se hicieron las tesis de 2 estudiantes, un italiano, un argentino. Terminaron muy bien, muy bonitas las 2 tesis. Y ahora hay otro estudiante, otro italiano, que está continuando este trabajo, siguiendo un poco las cosas que quedaron pendientes de las 2 tesis anteriores. Y además estamos haciendo otras cosas nuevas, que la verdad que es muy entusiasmante. También a veces debo decir que es difícil estar en un campo así, es muy difícil porque es la interfase entre, a veces, bueno, pues podemos tener el problema de que no es clima y no es esto y no es aquello, pero, o sea, es un lugar a veces un poco incómodo para estar parado, pero es muy bonito, es muy bonito, nos divierte mucho, nos da mucho placer trabajar en esto, pero no es fácil. Y Cristina, desde tu experiencia, ¿qué ha sido lo que más te ha aportado para el estudio climático? Pues bueno, un poco tu conocimiento sobre sistemas complejos. ¿Qué es lo que más te ha aportado para tu investigación? En cuanto a mis conocimientos previos, sí, yo diría que nosotros usamos una serie de técnicas que las usamos para analizar señales de sistemas complejos en general. O sea, la señal puede venir de un láser, como puede ser unos datos adquiridos meteorológicos. O sea, lo que yo uso son cierto tipo de técnicas que trata de identificar patrones o trata, por ejemplo, de si la serie temporal tiene una cierta oscilación característica, decir, bueno, pues esto es un oscilador, tiene una fase, a ver qué pasa con la fase de esta oscilación, cosas así. Yo muchas veces digo, ¿qué tienen que ver los láseres con las neuronas, con el clima? Pues es difícil de conectar, pero en el fondo
todos estos sistemas lo que hacen es producir señales muy complejas, donde hay muchas escalas de tiempo. Por ejemplo, en el clima puede haber una escala muy rápida de días, una semana, así como puede haber una oscilación interdecadal que es muy lenta. Y en el clima, en el láser pasa lo mismo. Si uno mira la señal que adquirimos en nuestro osciloscopio, pues tiene varias escalas. Vemos que hay cosas como fenómenos muy rápidos. Incluso el osciloscopio nuestro no tiene muy buena resolución y sabemos que hay cosas que no podemos ver, pero sabemos porque nos lo dicen los modelos. Pero si vemos, dentro de lo que vemos también oscilaciones muy rápidas y fenómenos más lentos cada tanto. Y sabemos que en los sistemas neuronales también tiene ese tipo de comportamiento. Hay una respuesta muy rápida, pero después hay un fenómeno de adaptación que puede tomar mucho tiempo. Las redes los sistemas vivos tienen también muchas escalas de tiempo de respuesta. Entonces, hay muchas técnicas que en principio se pueden adaptar, se pueden utilizar de un lugar a otro. Y eso es lo que a mí me ha aportado, es decir, saber más o menos qué tipo de técnica podría dar algo interesante aplicada a estos datos. Sí. Y bueno, yo por ejemplo, este trabajo que tú desarrollas, esta comprensión de la evolución de las series climáticas, ¿tú crees, en qué medida crees que nos puede ayudar a hacer frente a fenómenos pues como el cambio climático, que ahora que preocupa a todo el mundo? Sí, nosotros nos gustaría de aquí más empezar un poco en el área de predicción. A decir verdad, hasta ahora nosotros no hemos intentado predecir los próximos valores en la serie. Ya. Hemos tratado de entender tendencias, clasificar fenómenos. La parte de predicción sería la más interesante, pero claro, evidentemente uno tiene que... Tienes que comprender primero antes exacto, de predecir. Y a veces los proyectos que yo he tenido han sido todos proyectos de educativos. Bueno, es difícil meterse en temas muy difíciles cuando uno tiene una tesis de doctorado para terminar en un cierto plazo. Claro. ¿No? Entonces eso a veces limita la dificultad de los problemas que podamos afrontar. Yo sí lo puedo porque tengo más tiempo, pero claro, tengo más tiempo, un plazo más largo, pero los estudiantes a veces tienen que terminar y hemos tratado a veces de evitar cosas que sabemos que pueden ser, pero eventualmente encontraremos las circunstancias para ponernos a tratar un poco más. Y si no, otra cosa que es muy interesante es detectar precursores de transiciones que se vienen y nosotros hemos hecho algunos trabajos en ese sentido, hemos diseñado métodos para detectar, para podernos anticipar a una cierta transición, pero no en general, no en general de predicción así, digamos, de los próximos días. También es cierto que eso requiere unos modelos muy complicados que nosotros no tenemos, técnicas computacionales que no tenemos, o sea, nosotros en eso no estamos, hay otra cantidad de gente haciendo modelos de tiempo, o sea, ahí no vamos a interferir, pero sí que tenemos mucho interés en eventos extremos, hemos hecho análisis de eventos extremos en distintos tipos de sistemas complejos, y nos gustaría, por ejemplo, ver si podemos detectar precursores, algo que nos dé una señal de alarma de que los eventos, de que viene con cierta probabilidad un evento extremo. Eso serían cosas que sí, que nos gustaría profundizar un poco más en el futuro. Hemos hecho alguna cosa, pero está muy en una etapa muy inicial. Sí, bueno, muy interesante, además muy necesario. Bueno, por algo, o sea, siempre hay que empezar dando pequeños pasos. Y bueno, yo quería también... No, pero hay gente mucho más avanzada, a ver que hay gente que realmente tiene toda una maquinaria, una infraestructura que ha podido detectar, cuantificar el tiempo, el horizonte de predicción de eventos extremos muy diferentes. O sea, hay mucho progreso en esa área también, muy interesante. Y Cristina, bueno, ya para finalizar yo quería recuperar, algo que has mencionado antes, lo del factor humano y cómo afecta un poco en la evolución del clima. Pues ahora es cierto que, lo que llamamos el fenómeno del cambio climático también parece estar relacionado con cierto proceso de desarrollo industrial, de desarrollo urbanístico, etcétera. Toda una serie de comportamientos humanos que parece que están influyendo ahí. ¿Tú crees que habría un modelo de desarrollo alternativo o alguna serie de elementos que pudieran hacer un tipo de desarrollo, industrial, tecnológico, compatible con una evolución más agradable del clima? Yo creo que el problema principal acá es un crecimiento de la población.
La población evidentemente crece y hay una tendencia obvia de que está acá. Ahora, si no fuera por la tecnología estaríamos muchísimo peor. O sea, hay toda una especie de sentimiento de que la culpa de todo esto lo tiene la contaminación, es la tecnología. Y no, yo estoy totalmente convencida de que si no fuera por los avances tecnológicos estaríamos muy mal. Y quisiera poner un ejemplo muy breve, que son los LEDs. Sí. Estos nuevos sistemas de luz que se están implantando en todos lados ayudan a ahorrar un 20% de energía. Y bueno, está todas las energías alternativas, las turbinas de viento, las placas solares, todo eso está contribuyendo notablemente. Y también los sistemas inteligentes para dirigir el tráfico. Yo veo un futuro bastante positivo. Yo creo que en el futuro los autos van a ser autónomos. Ya estamos en esa dirección. Y yo creo que eso va a hacer que las cosas sean mucho más eficientes y van a dar un resultado de reducir la contaminación. O sea, yo creo que a veces en algunos lugares, por ejemplo China o India, es cierto que hay una contaminación tremenda, que no se puede respirar el aire. Pero eso también tiene que ver con un crecimiento desmedido de la población y es cierto que hay que tomar medidas para tratar de reducir la contaminación a niveles mucho mejores, que la gente no se ha preocupado en su momento, pero yo creo que se están tomando las medidas adecuadas y sí creo que estamos en un camino que es el correcto. O sea, lo que más me preocupa es el hiperconsumo. El hiperconsumo, eso es lo que la gente va y, bueno, pues compra un montón de cosas que vienen en unas cajas que puedes hacerse. Sí, tratar de cambiar la educación para que las personas, que claro, cada vez son más, que tienen mejor nivel de vida, claro, todo eso produce que haya más basura. La basura es un proxy para la riqueza. Una sociedad que produce mucha basura es porque consume mucho y gasta mucho, ¿no? En el fondo puede ser una buena idea, pero claro, hay que empezar a usar técnicas y darse cuenta de que que el consumo no lleva a la felicidad. Esa es la parte que a mí más me preocupa, cómo la tecnología puede hacer para ayudarnos a darnos cuenta de que porque tengamos el último iPhone o porque tengamos no sé qué ropa de marca, pues no vamos a ser más felices por eso. Pues Cristina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Con esto pues hemos terminado la entrevista y bueno, decir que tu página web, la página de tu grupo pues va a aparecer abajo abajo de este vídeo para quien quiera profundizar un poco más en lo que tú haces y bueno, estar más actualizado de tu trabajo. A vosotros muchas gracias por acompañarnos, esperamos en nuestra próxima entrevista y recordaros seguir apoyando este proyecto pues dándonos like, compartiéndolo en vuestras redes sociales y sobre todo haciéndonos llegar vuestros comentarios y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por la invitación, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer estar acá.